Vamos a mirar para Leo, cómo viene este tema para Leo. ¿Qué pasa con el lunes? El lunes tenemos la entrada oficial de Neptuno en Aries y le estoy dando más relevancia al horóscopo de esta entrada para que podamos tener como un poco de claridad, aunque con Neptuno es muy difícil tener claridad. Con Neptuno, tratándose de Neptuno, el señor de la no claridad. Ay, gracias por todos esos corazones. Mira qué bello. Gracias, un abrazo. Gracias por su bonita cooperación. Leo, ascendentes en Leo, soles en Leo. Bueno, tenemos aquí un tema interesante, Leo. Leo llegó Neptuno a los confines de la casa 9. ¿Qué puede estar ilustrándole Neptuno, el señor de las imágenes, al signo Leo, que es el que debe brillar, el que debe generar la chispa? Leo es el del calor, Leo está convocado a unir, Leo está convocado a generar el valor. Observemos que Leo está representado por el Sol en la astrología y en este momento el Sol está en Acuario, acompañado de todo el arsenal, el estelium, está Venus en Acuario, Mercurio en Acuario, Plutón y Marte. Pues Leo está haciendo cuentas, Leo está con un tema de todo lo que ve al frente, ve a Marte al frente, ve a Plutón al frente, ve al Sol, su propia identidad y como un efecto espejo, porque si hay un momento en donde nosotros nos espejeamos es cuando el Sol está en el signo contrario. Entonces, el planeta regente de Leo es el Sol y en este momento el Sol entra a la fase de Acuario que para Leo viene a ser el otro. Es como ver la dinámica del otro, como que Leo ahora fija más su mirada en el otro y al mismo tiempo Leo cuenta una historia de decir no somos los mismos. Neptuno, Neptuno es un planeta que también tiene que ver con lo que enciende la chispa divina. Si Neptuno está entrando en la casa 9, que es la casa de la filosofía de vida, pues los Leo también están entrando en un proceso espiritual nuevo, están entrando en un proceso espiritual distinto. Muchos leones pues están rugiendo y muchos de ellos o de ellas, ascendentes, leos, también están teniendo como unas visiones a futuro y unas filosofías nuevas de fuego, de acción, más dinámicas, más de sentir y de que tenga un propósito. Eh, por ejemplo, si es la pareja, pues es muy normal que Leo ya no quiera solamente un beso, sino quiere el beso y el significado del beso. Porque Neptuno en Aries también es una espiritualidad que quema. Al entrar a la casa 9, pues Leo dice, y el hecho de que juntemos los labios, ¿qué significa? ¿Qué significa para ti eso? Para el otro, claro, porque se lo va a pedir al otro. O sea, ¿me estás besando porque toca? ¿Me estás besando porque hay que hacerlo? ¿O realmente sientes? ¿Qué sientes? Neptuno en Aries, en la casa 9. Ayúdame de la filosofía. Entonces, Leo está filosofando, Leo está por esta época, es como si hubiera entrado Sócrates, Platón, como si hubiera entrado el mismísimo el mismísimo Neptuno, o una forma de referenciar a Neptuno es el mismísimo Freud, estuviera entrando a la casa 9 a la filosofía a decir, ¿qué es esto? ¿Cuál es el fondo de esto? Yo quiero llevar al fondo, yo quiero quemarme, yo quiero, además que, claro, si Neptuno entra en Aries, le hace un aspecto a Leo de oportunidad espiritual y de que se sienta, de que se viva. No me abraces si no me quieres apretar. No me beses si no hay una intención de fondo, de profundidad. A eso súmenle que los Leo tienen la visita de Plutón al frente. Entonces Plutón también dice hay química, hay sentido, mucha exigencia, mucho nivel de exigencia y mucho nivel también de rebeldía, porque Plutón al estar al frente en Acuario, pues lo toca, lo mueve y saca como esta rugir del león. Ya no quiero seguir siendo el eje de atención o de centro, leones o leonas, es como querer cambiar la piel. Eh, Esto me lleva a mí, tratándose de Neptuno, que es el que filosofa, tratándose de Neptuno, que es la psique en la casa 9, que es tan profunda, tan densa, tan de Júpiter, tan de expansión de conciencia, y Neptuno que no tiene fronteras, y ellos que ya viene Leo teniendo a Júpiter en la 12, es como una espiritualidad leonina, ¿sí? Que a lo mejor puede sonar para los demás como, uy, qué agresivo,
qué agresiva, ¿por qué estás tan así? ¿Por qué me pelas el colmillo? ¿Por qué me estás mostrando tus garras de león? Pero es Leo diciendo, esto también es fuerza, esto también es vida, es espiritualidad. Entonces, pues los Leo están como en un cambio, en una metamorfosis de pensamiento, de vida, de tomarle sentido y espiritualidad a lo que van viviendo, a lo que están consumiendo, a todo. Claro, es un signo que no es fácil. Leo es un signo del zodiaco que no pasa desapercibido. Leo, la tendencia de Leo es a maxificar, a míralo, o mírame, o date cuenta. Todos estos temas cerrando enero, pues no van a ser gaticos, no van a estar en una versión gatos. Entonces, aquí es donde la gata saca las uñas. Aquí es donde el Leo dice, pues no, esto también hay, esto también es fuego, esto también me pasa. Neptuno en Aries da ese tinte, sobre todo de entrada, finalizando enero, de qué significa esto. O sea, cuéntame qué hay detrás de esto que estamos viviendo. Muy normal que estén en una rebeldía porque toda la carga, es que esto es un tema interesante, todo lo que pasa en la casa 7 a la final genera un desbalance y es como tratar de igualar, ¿no? Observen, uno, dos, tres, cuatro, son 5 planetas que están al frente de Leo. Entonces Leo también quiere como igualar, quiere como hallarle un sentido a su propia existencia. Estos son pesos pesados. Neptuno en Aries en la casa 9 nos pone demasiado, demasiado filosóficos y profundos también, donde todo cobra una importancia distinta. ¿Quiénes son de signo Leo? Para tratar de que nos cuenten cómo van con esta energía Neptuno, Neptuno en sus casas, en su casa 9.